Sean todos bienvenidos a nuestro taller titulado Poesía de la Generación del 27, el cual estará impartido por las expertas Isamar Rosario y Angelina García, para los estudiantes de las secciones A y B del cuarto grado del nivel secundario. En el transcurso del mismo podrán apropiarse con rigurosidad de ciertos contenidos y actividades programadas con el fin de indagar en la generación del 27, sus principales representantes, poemas y la importancia del tema. En tal sentido, es de suma relevancia que cada uno de los presentes adopten una postura participativa en las explicaciones y ejercicios que se avecinan. Por tanto, es recomendable prestar debida atención. Comencemos el viaje. Ahora bien, para contextualizar, ¿qué sabes sobre la poesía? ¿A qué tipo de texto pertenece? ¿Consideras que la poesía debe ser de interés en la actualidad? ¿Por qué sí o por qué no? Recordemos que la poesía es un género literario que se caracteriza por ser la más depurada manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos y emociones. Ahora observemos un video en el cual resumiremos un poco sobre lo que es la generación del 27. En la década de los 20, alcanza su madurez una generación formada para homenajear y reivindicar la figura de Góngora en el tercer centenario de su muerte. Todos sus miembros estaban unidos por la amistad. Su gran formación intelectual, aparte de sus talentos liberales y progresistas, alimentados por los convulsos años que les tocó vivir y que culminarían con la proclamación de la Segunda República, la Guerra Civil y la defensa a la República, le costaron la muerte o el exilio, truncándose así la mejor generación poética del siglo. En el ámbito de la poesía, la generación del 27 no rompió con el pasado, sino que realizaron una integración entre los elementos de la poesía moderna y contemporánea, siguiendo la poesía pura de Juan Ramón Jiménez o la de la experimentación con Gómez de la Serna, usando el verso libre en muchas de sus composiciones. El gusto por la metáfora será un nexo de unión para todos ellos. También, en cuanto a la temática, podemos encontrar gran diversidad. Dentro de la pared de escritores encontramos una gran heterogeneidad de estilos y temas, escribiendo poesía intelectual como Pedro Salinas, gran poeta del amor, con La voz a ti de vida. También encontramos a Jorge Guillén, quien más se acerca a la poesía pura, con Cántico, clamor y homenaje. Asimismo, a Vicente Aleixandre, con gran influencia surrealista, Espadas como labios, a la par que continuaron con la poesía tradicional, dada su admiración a los clásicos españoles como Garcilaso, José Manrique, San Juan de la Cruz y el anteriormente mencionado Luis de Góngora, en especial Federico García Lorca, quien ambienta sus obras en Andalucía con personajes siempre en conflicto, el romancero gitano, y Rafael Alberti, de corte neopopular, con El marinero en tierra. Entusiastas de la lírica popular y de cancionero. Bécquer y Rubén Darío influyeron también en Luis Cernuda, de gran influencia romántica, donde habite el olvido. También emplearon formas métricas clásicas como lo fue el soneto, romance, décimas, etc. y el empleo de poesía popular que marcó las obras de Federico García Lorca, Rafael Alberti y Gerardo Diego, con versos humanos. Salinas, apasionante poeta amoroso, Guillén, que se acerca a la poesía pura, y Aleixandre, que tiende al surrealismo, desarrollaron una poesía de corte más culto. La alianza de estas dos vertientes tradicional y renovadora logra en la generación un admirable equilibrio que los definirá. La generación del 27 pasó por tres etapas. Primero tenemos lo que es la poesía pura. Tenía el objetivo de desencadenar emociones intelectuales como artefacto de precisión, rechazando temas humanos, siguiendo el magisterio de Juan Ramón y Góngora. El resultado será una forma cuidada y con el amor y la muerte como temas. También el surrealismo y la rehumanización, que tenía el objetivo de criticar el mundo exterior, interesándose de nuevo por los conflictos humanos. Esta etapa
caracterizada por la influencia del surrealismo, guerra civil y exilio, pero de gran afectación a la generación donde Lorca o Miguel Hernández morirán y el resto se exiliará manteniéndose solo en España, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Alessandro, y quienes tendrán un papel decisivo en la posterior poesía de posguerra. Vamos a poner en práctica lo aprendido, pero antes es importante que conozcamos más a fondo sobre el tema a fin de poder comprender la poesía perteneciente a esta época y de la misma manera lograr analizarla con eficacia. Recapitulemos los puntos claves del video. Encontramos el origen de la generación del 27 en el homenaje que se le rindió a Luis de Góngora con motivo de la conmemoración de los 300 años de su muerte. Esta reunión es, para muchos estudiosos, el inicio de la amistad entre los miembros de dicha generación que empezaron a intercambiar ideas y visiones sobre el mundo y el arte, creando así un movimiento literario y cultural revolucionario y plagado de talento. La situación política del país hizo que los autores dejaran de hacer una literatura sentimentalista y apostaran por textos más comprometidos con la realidad y con tintes de denuncia social. Los escritores no solo escribían por el mero placer artístico, como si hacían los modernistas, sino que comenzaron a crear obras más comprometidas y con una voluntad de renovación y progreso. De igual manera, de lo antes escuchado, se puede inferir que sus influencias fisiológicas y literarias giraron en torno a los clásicos españoles, especialmente de las obras de Góngora, la generación del 98, influencias fisiológicas provenientes de la antigua Grecia con la vanguardia ultraísta y la influencia fisiológica proveniente de la béctica. Finalmente, sus características principales son que tiene un compromiso con el pueblo, utiliza la metáfora, busca una poesía sin pureza y es más realista. Bien, entonces para continuar con este taller, ahora vamos a proceder a contemplar el análisis de un poema de Federico García Lorca, el cual se titula Alma ausente. En primera instancia vamos a leer la producción para ver cuál es su contenido y en qué consiste, y que de esta forma sea más fácil comprender el análisis que haremos del mismo. Dice de la siguiente manera: no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y monjes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan, en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de tu boca. La tristeza que tuvo tu valiente alegría tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Bien, entonces una vez que ya conocemos la esencia, el contenido de este poema, vamos a proceder a realizar un pequeño análisis en función de las características que posee y que forman parte de la generación del 27, que es el tema que estamos tratando. En primer lugar, es preciso señalar que este poema forma parte de un poema más general titulado El llanto, de Ignacio Sánchez Mejía, el cual está claramente motivado por la muerte de su amigo. Es muy perceptible a través de las palabras del escritor
pues ese dolor y ese sufrimiento. Es de esta forma que el poema se engloba en el género lírico de la elegía, el cual básicamente consiste en aquellas producciones que son desarrolladas en memoria a una persona fallecida. Claramente se resalta la muerte, el homenaje, la amistad y el duelo que siente este escritor por la ausencia con la que tiene que vivir ya de esa persona que lamentablemente pues ha dejado la tierra. Y él expresa ese sentimiento de que no es un muerto más, no es una persona más como tal vez el mundo de esa forma lo ve, sino que para él tiene un significado distinto. Como pudimos contemplar, este poema está conformado por 5 estrofas de 4 versos y una que tiene 5. Claramente se lamenta la ausencia del amigo, de la pérdida, la muerte, podemos decir que es el tema central de esta producción. En las 4 primeras estrofas pudimos contemplar que es más que evidente pues un vacío, una pena y un dolor que siente el escritor y que claramente evoca en función de esos sentimientos que agobian en nuestro ser cuando se va una persona que nosotros queremos. Claramente también podemos decir que extiende ese llanto a todos los hombres muertos en el mundo, a todas esas personas que fallecen, que para mí, que para ti puede ser una muerte más, hasta que no nos toque, claro, una ocasión en la que ya sea alguien cercano a nosotros o que forma parte de nuestra vida. Algo que se resalta bastante es que hay una parte que nunca va a quedar satisfecha cuando se habla de una pérdida, ya que ni lo material ni el recuerdo sirve para uno mitigar el dolor, para hacer que lamentablemente no nos invada esa situación, ese sentimiento de dolor. Por otra parte, en las 2 últimas estrofas podemos ver cómo, no de una forma muy grotesca, vamos a decir, se pasa un poquito del dolor y la pena a la consolación. La consolación en el sentido de que se recalca el aspecto de que en función de las cosas buenas que hizo el amigo del escritor, este lo va a recordar y va a perdurar en su conciencia, en su pensamiento, y vamos a decir que esto de alguna forma se convierte en algún tipo de consuelo. Claro está, no nos aleja del dolor de la pérdida, pero nos reconforta en el sentido de que podemos quedarnos por lo menos con las cosas buenas que hizo esa persona y de esa forma hacer que perdure en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Es de esta forma que el autor básicamente nos lleva a comprender que su amigo inmortalizado para siempre, él honra su carácter y que de esta forma él queda en su memoria. Un detalle bien importante son las figuras retóricas que podemos ver dentro de la obra. A grandes rasgos es preciso señalar antes de que contamos en este poema con versos en decasílabos y alejandrinos. En cuanto a la rima, el ritmo carece del mismo y podemos ver que sus versos son totalmente libres. Expresa sentimientos como el dolor, la tristeza, el vacío en el interior, la muerte. Son rasgos que posee el poema y que también forman parte pues de lo que implica esta generación del 27, que trae consigo aspectos vanguardistas, dentro de los cuales se encuentra ese rompimiento con el esquema de producción de la rima, dándole la oportunidad a los poetas de que compongan con total libertad. En primer lugar, tenemos la personificación, se da en 2 ocasiones dentro del poema. Tenemos la primera parte aquí: no te conoce tu recuerdo mudo, y recuerdo una brisa triste por los olivos. En el primero podemos ver cómo claramente hay una pequeña diferencia en estos versos. En el primero podemos ver cómo hay un dolor, un olvido, una pena y un vacío, ya que este amigo no está, que se fue y básicamente es un muerto más.
Y ya en el segundo podemos ver cómo entonces se hace notar un poquito la esperanza, la consolación de que la persona siempre vivirá en su memoria y nunca será olvidado. Cuando se habla de esa brisa triste por los olivos, se está haciendo referencia como a ese momento donde se reviven todas las cosas buenas. Por otro lado tenemos el símil. En esta ocasión aquí tenemos el fragmento donde está contemplado como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Aquí podemos contemplar la desesperación por parte del escritor, del personaje, de saber que alguien tan importante en su vida básicamente no regresará, que se convierte básicamente en un muerto más, y podemos presenciar cómo se pierde en esta ocasión ese punto de la esperanza, ya que entra como en esa especie de desesperación, de choque, y se expresa de esta manera. Tenemos también la paradoja, aquí tenemos el ejemplo donde dice que la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Básicamente el personaje siente tristeza ya que el amigo no se encuentra, pero de una forma u otra hay una especie de aliento, de consuelo, de saber que ese recuerdo sobre su carácter, de su persona y su forma de ser, de su alegría, siempre vivirá. La tristeza que tuvo tu valiente alegría. También tenemos el hipérbaton. Aquí podemos contemplar el fragmento. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Aquí básicamente el escritor nos hace saber que no habrá alguien como esta persona, que por más tiempo que pase, como su amigo, no va a nacer otra persona tan igual, tan único y tan genial. Bien, ahora es preciso señalar algunos detalles sumamente importantes, valga la redundancia, de la relevancia e importancia que tiene la generación del 27. Y es que a grandes rasgos podemos señalar que esta generación intenta renovar la estética dentro de la poesía, desapegándose un poco a esas tradiciones, a esos esquemas tradicionales planteados que debía seguir el poeta para que su producción pudiera ser aceptada. Es de esta forma que entonces innova en función de las vanguardias, pero hay un detalle, es que no olvida la tradición literaria en el sentido de los temas, de tratar aspectos un poquito humanos, y pues de que no se pierda esa historia dentro de la literatura, pero sí rompe con esquemas de producción de contenido que anteriormente se había planteado para el desarrollo de la poesía. En este punto ya se le da un poco más de libertad al poeta, se puede desarrollar el verso libre, no es necesario seguir una métrica, las estrofas pueden tener incluso diferentes cantidades de versos, es decir, se rompe un poquito con el lineamiento de la producción. Valora el pasado, algo muy importante, porque a pesar de innovar, de que con el paso del tiempo se vayan cambiando las cosas y se vaya abogando por un cambio, por una innovación, no se pierde el sentido de las cosas que ya han transcurrido. Algo sumamente importante es que ya en este punto se toman más en cuenta los temas relacionados con el ser humano. Pasamos un poquito de una etapa de enfocarnos solamente en tal vez aspectos políticos, temas sociales, etcétera, etcétera, a tomar en cuenta un poquito los temas del ser humano, que en función de estos, pues también el poeta tiene esa libertad de expresar sentimientos propios y de abogar en esta ocasión por temas de interés como la naturaleza, que puede ser vislumbrada como el entorno, el amor, la alegría, la muerte, el universo, entre otros temas. Y básicamente la poesía ya se convierte en algo más humano, es más preocupada por la alegría, las memorias y demás. En este poema pudimos contemplar cómo se aboga por ese sentimiento de la persona, donde el poeta pues deja al descubierto sus sentimientos, lo que piensa, lo que siente,
y al mismo tiempo trata un tema bastante común para nosotros, como es la muerte, que es algo que independientemente del tiempo, pues todos tendremos la oportunidad de pasar por esa situación. Entonces, básicamente ya hemos cerrado con este taller, esperando que cada uno de los aprendizajes, de los conocimientos que aquí intentamos generar, pues se haya logrado, que ustedes hayan captado los aspectos más importantes, que sobre todo les haya gustado para que luego puedan poner en práctica todo lo que aquí hemos hablado. A modo de cierre, vamos a culminar con este Mentimeter, el cual van a completar y en el cual van a poder expresar qué aprendieron y cómo se sintieron en el transcurso de este taller. Aquí está el código que pueden colocar al ingresar en la página web de Mentimeter, o pueden escanear el código que aquí les presentamos. Pues bien, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por prestar atención.